¿Usted ha visto un fantasma en una carretera? ¿Conoce a una carretera que tenga una historia de fantasmas? Puede que nunca lo haya visto ni lo hayan asustado. Pero de pronto alguien le contó y le dijo, uy no, en esa carretera de noche no pase. No estamos hablando de la inseguridad real, ¿no? Sino la paranormal, que un amigo mulero le diga, no hermano, yo esa vía no la cojo de noche ni loco, no sea que me salga la niña, que me salga esa mujer que le hace a uno como el pare. Fantasmas de carretera. Muy bien, vamos a las historias de una vez, Laguna. ¿Cómo le pareció el tema ayer de los fantasmas de carretera? Me gustó, no pensé que existieran tantos espantos de carretera. Yo conocía pues la curva de la novia, las famosas luces extrañas de noche que ven generalmente los muleros que parece que pasan por el frente de ellos y los atraviesan y no pasa nada. Pero ayer, por ejemplo, eh, el tema ese del motociclista sin cabeza fue tal vez la historia que más me erizó la piel porque no había escuchado una historia así. Pues uno escucha la famosa El jinete sin cabeza, uno ha escuchado de El monje sin cabeza, pero del motociclista sin cabeza en el valle me dejó la verdad impresionado. Y ahora no es que se le quede en la cabeza Laguna, porque la próxima vez que esté en una carretera solo de pronto empiece a imaginárselo. Y Uy, no. ahora, y el día que venga una moto detrás suyo, y como uno no ve bien a la persona porque la luz lo encandelilla a uno, y se imagina usted tener presente la historia del motociclista sin cabeza. No quisiera, no quisiera. Yo generalmente un tiempo escuchaba el cartel. De hecho, cuando dejo los especiales paranormales y era puente festivo, me iba por carretera escuchando, me tocaba cambiarlo. Porque yo iba solo por carretera. Y no podía mirar por el retrovisor a ver si había alguien ahí en el asiento de atrás, empezar por los espejos laterales, la tensión, no me tocaba cambiar, me tocaba apagar o bajar un momentico y dar vueltas porque sí me causa pánico que se me Es aparezca algo que, en carretera. es que uno a veces, haciendo el programa, y soy sincero con ustedes, uno puede que no se asuste mucho. Eso que yo estoy en estos días solo aquí en la cabina, inclusive apago la luz, porque me fastidia esas luces blancas de techo. Entonces prefiero así la lucita de la consola, la que me alumbra, y el computador. Laguna está en su casa, de pronto usted está con su familia, está ahí con otros guardas de seguridad. Pero métase en la película de la persona Laguna, como dice Laguna, que está sola, que está, por ejemplo, qué sé yo, haciendo vigilancia, no sé, en un peaje y está solo por allá, bien, con un bosque atrás en la espalda, o el vigilante que tiene que hacer una ronda en un colegio de estos antiguos que parecen conventos y está oyendo el cartel, el mulero que hasta ahora está viajando y dice, pucha, van a empezar a contar historias de fantasmas en las carreteras. Ahí, yo siempre he puesto el ejemplo, mire, la radio es como las películas de miedo en el cine. En el cine a muy poca gente le da miedo una película. ¿Por qué? Porque hay muchas distracciones. Las crispetas, está con el amigo, se ríen, no falta el que grita o se asusta en todo el mundo. Hay como un contagio ahí de no miedo. Cuando usted ve una película de miedo en su casa solo, es otro nivel. Y ahí se da cuenta usted si asusta la película. Mucha gente critica las películas de miedo. Ah, esa película es una bobada. Seguramente estaba con 5 amigos en el cine mamando gallo. Vuélvala a ver en su casa a esta hora, que usted esté solo. Pero concentradito, nada de estar con el WhatsApp y jodiendo, no. Dele play a la película y métase en el cuento. Si usted la ve toda y le parece una pendejada, bueno, y llegó a la conclusión de que bobada esto. Pero si usted es de los que dice, uy, esta película yo mejor me la hago mañana de día o después la hago con mi novia porque no, uy, no, me va a quitar el sueño. Ah, entonces estuvo buena. Y de pronto usted la vio en cine y se le hizo bocharra. Se le hizo boba. Entonces lo mismo pasa con la radio. Si usted se mete en la película, si en este momento usted tiene la posibilidad de estar solo en su habitación, apague la luz, póngase unos audífonos y métase en cada historia. Ahora, los que van manejando les recomiendo no meterse en la historia, por su seguridad. No quiero que tenga un accidente por las historias que va a oír esta noche. Así que bienvenidos, pueden empezar a llamar al 031-287-9731, 031-288-4218. ¿Qué historia tiene? Recuerden la cuenta del cartel de la Mega en nuestro Instagram, en la última publicación. Ahí pueden dejar sus historias. Y repito, ojalá salgan muchas historias de fantasmas de carretera. El tema libre, usted puede llamar a contar una historia de duendes, de brujas, pero tratemos
que llamen las personas que quieran contar historias de fantasmas de carretera. La Mega, buenas noches. Buenas noches, la amiga. Amigo, apague el radio o baje el volumen. ¿Con quién habla? Alberto Rojas. Alberto, gracias por llamarnos. ¿Qué historia quiere comentar esta noche? La historia mía... Amigo, pero ¿está en altavoz? Sí, ya me va. Quíteme el altavoz, es que se oye allá su eco. Ya, ahora sí. Eso, ahora sí la historia. Bueno, resulta de que yo trabajé durante 26 años en una asunto de gobierno muy serio, en inteligencia. Sí. En una ocasión, cuando estábamos con la guerra con el señor Pablo Escobar, nos mandaron a averiguar el área para ubicar a cierta gente que iba con un compañero, íbamos subiendo por una de las partes de la comuna oriental, perdón. Eso era más o menos las 6:30 de la tarde, cuando sentimos un disparo. Cuando sentimos el disparo, pues nosotros sentimos temor y nos escondimos como en una esquina y vimos que una persona bajaba al trote. Cuando lo vimos de cerca, o sea, el personaje tan pronto nos vio a nosotros, quedó como pasmado y arrancó. Nosotros le vimos bien el rostro, cómo iba vestido y siguió corriendo. Sin embargo, pues nosotros nos pasó el temor, subimos un poquito y como a 1.5 cuadras de donde íbamos subiendo, vimos un tipo botado, le habían pegado un tiro. Sí. Y la persona que estaba en el piso era la misma persona que se tropezó con nosotros cuando íbamos subiendo. Uy, madre. El mismo vestido, la laceración, el impacto de la bala la tenía el señor en la cabeza, o el finado. Eso nos causó, pues, a mí, por lo menos yo fui oficial de los servicios del B2, y pues a mí me causó, pues, impresión, y si yo lo hubiera visto solo, pues hubiera dicho, bueno, eso fue, alguna alucinación. El compañero que iba conmigo también lo vio, que, o sea, el mismo personaje que se tropezó con nosotros, el mismo personaje que estaba muerto como a 1.5 cuadras. O sea que, le pregunto, o sea que usted, su conclusión es que cuando usted pasa por el lado de esa persona que era como el espíritu y el cuerpo ya estaba adelante, o sea, usted como si usted hubiera chocado con el fantasma de esa persona, ¿cuál fue su conclusión? Pues la conclusión es de que teníamos un amigo que era italiano, Rosel, y a él le comentamos el incidente, y él nos dijo de que cuando una persona fallece, la energía que sale sufre un fenómeno que se llama espectrografía. O sea, la energía que sale radea lo que es la vestimenta como una foto. Ok. Esa energía y sale impregnada. O sea, sale como con la misma ropa que fallece la persona. Tripas decía que yo soy muy amante del programa de ustedes desde hace muchos años. Comentaba de que si los fantasmas, cuando se aparecen, cómo se aparecen, si son translúcidos, que si se ven, en la mayoría de los casos, en que un espíritu, una energía de esta se aparece casi siempre que se le aparece a algún familiar o a alguna persona, aparece con la última vestimenta que tenían puesta en el momento de fallecer. Okay. Por eso nosotros vemos espíritus o espectros, los vemos a veces sin conocerlos, los vemos con blue jean o desnudos o los vemos de diferentes formas, no cosas blancas ni nada, sino pues, digo yo, ¿no? De lo que nos explicaba este señor Rossi. Ahora con lo que usted plantea, le digo algo, ¿será que entonces por eso es que mucha gente ve los fantasmas como con batas o blancos y es porque fallecen en hospitales? Y uno en un hospital normalmente pues tiene una bata que le ponen en el momento de una cirugía, o cuando está hospitalizado pues tienes una bata. ¿Será por eso? Pues diría
modo de pensar, pues yo digo que sí, porque la cuestión, si no es mucha la demora, no sé si estará por internet. En Madrid sucedió hace ya muchos años, unos 20 años, un señor que todas las mañanas era un señor pudiente que le daba su locura de que todas las mañanas a las 6 de la mañana salía, se paraba al lado de una pileta y empezaba el hombre pues a predicar, a orar, bueno, a decir tantas cosas. Pero lo que le causaba curiosidad a la gente era que el señor siempre, todos los días salía con un traje muy elegante. La última vez que lo vio, no solamente 100, por ahí, pues digo yo, 100, 200 personas en esa plazoleta, el tipo a las 6 de la mañana empezó a dar pues su sermón, su locura, pero cuando él se fue, resulta de que habían comentado, lo que más curiosidad les causó a la gente fue que el tipo estaba destinando un vestido de satín rojo o azul, bueno, no recuerdo bien. Ok. Y resulta que cuando el hombre se fue, resulta de que ya él había fallecido 2 horas antes o sea, la gente que lo vio crean que era él, pero ya él había muerto 2 horas antes y había muerto con el traje que venía a lucir en su oratoria matutina. Entonces yo pues, saco en conclusión de que la realidad, si es un aspecto, espectrografía, cuando sale, capta, o sea, sale con la última vestimenta que tiene, esa energía. Y hablando de los fantasmas de carretera, entonces usted creería que las personas que fallan en la carretera bien quedan ahí como fantasmas y además quedan con la ropa en la que se encontraran en ese momento en su vehículo o en su moto. Es lo mismo que cuando murió nuestro Señor Jesús, cuando el famoso manto sagrado, de que pues, según los estudios científicos se ve como la fotografía en ese manto, o sea, la misma energía, la espectrometría o la espectrografía, esa energía es como como cuando le tomo una foto. Okay. Esa energía queda pasmada con lo último que tiene uno puesto. Pues a nuestro amigo, muchas gracias por su historia, muy fuerte esa historia, Laguna, cuando estaba la situación de Pablo Escobar, usted ir a buscar a una persona y ver que alguien pasa por su lado y más adelante lo ve con un tiro, muerto. Eso me haría retirar, en serio. Me iría al retiro. Ahora, ahí viene el debate de siempre y por eso dice que no hay un manual, porque uno diría, ¿cuánta gente Laguna ve en un momento de un accidente? Que hay testigos de accidentes que se estrellan o que atropellan a alguien, ¿cierto? Mucha gente a veces ve eso en vivo. Y no ven que se pare la persona o salga del espíritu caminando. Ahí vendría el debate. ¿Por qué a veces sí pasa y a veces no? O sea, creyendo en lo que nuestro amigo dice. Porque si, Laguna, si uno dijera, mira, atropellaron a esa persona, y uno a los 2 segunditos viera levantar a la persona o como salir su espíritu y caminar, uno dice, ay, vio el fantasma, se vio 5 segundos. Pero sí. Pues no, eso no se reporta. O si no sería, mejor dicho, tendríamos videos en cantidades ya comprobados. Porque por ahí hay videos que suelen decir, miren, esa estrellada se vio salir un humito, ese era como el espíritu. Pero se imaginan que en cada accidente Laguna se vieran los espíritus con la ropa y todo caminar un ratico. Pues sería súper tétrico, tenebroso. ¿No? Y es como es como si usted fuera policía y tuviera que dispararle a alguien y lo matara, ¿cierto? Y usted ver que se para el espíritu y se va caminando y pasa por su lado. No, pues sé, eso sería horrible, sería súper miedo. Y estaría comprobado, porque siempre pasaría, digamos, cuando se vería mucho, ¿no? Que uno era, ay, a mí me tocó ayer ver cuando atropellaron a alguien en la esquina y yo vi el cuerpo, la persona se paró y caminó y se fue desvaneciendo y que todo el mundo dijera, ah, mira, ahí va el espíritu. Pero eso no pasa. A él le pasó. Pero volvemos a lo mismo. ¿Por qué? No siempre pasa lo mismo en el mundo de los fantasmas. O si no sería muy fácil comprobar todo, pero eso no pasa. Laguna tiene una llamada. Aló, la Mega. Buenas noches. Sí, ¿con quién hablamos? William Ruiz. Bienvenido, cuéntenos qué historia nos trae esta noche. ¿De fantasmas de carretera tiene? O si no, pues cuéntenos su historia paranormal. No, sí, mire, sucede lo siguiente.
Resulta que tiene una novia muy hermosa y en una oportunidad me acompañó a visitar la tumba de mi padre en el cementerio del Apogeo, para ser más exacto. Como una cuadra un poco más adelante, había estaba la tumba de un señor que fue novio de ella antes de mí, y posteriormente pues yo iba a visitar esa tumba también como por apoyarla a ella, y posteriormente un día visitando la tumba de mi papá fui solo y me quedé mirando hacia la tumba y vi una persona que me estaba como husmeando, y da la coincidencia de que me puse a mirar un día cualquiera el álbum de fotos y encontré la foto de que había sido novio de ella, y Sí. era realmente para mí la persona que me El estaba mismo sujeto que husmeando. estaba husmeándolo. Sí, estaba mirándome desde allí como detrás como de un árbol, pero yo lo alcanzaba a apreciar total. Y yo le comenté a ella la situación y pues ¿Y qué le dijo ella? realmente, señor, ¿Qué le dijo ella cuando usted le comentó que probablemente... no, lo tratan a uno de crazy, de loco. Las cosas pues realmente estoy de acuerdo con el señor de ahora del 2. Experiencias viajando Bogotá, Lima, después de no, espérate, el Espinal, Saldaña, por ahí, 2, 3 de la mañana se ve gente en la carretera, una hermosa dama que la de uno a lo lejos, y cuando se va acercando se fuma en el aire, pues realmente no sé cómo parece que fuera agotamiento por manejar, pero yo iba fresco manejando en ese momento. Eso es mi historia para con ustedes. Muchas gracias, amigo. Y pues yo sí le quiero decir a Daniel, cuando ellos argumentan, o cuando el argumento de muchas personas, cuando ven a ese tipo de fantasma que él comenta de carretera, es que es cansancio o agotamiento. Yo lo que no logro maquinar es cómo el cansancio y agotamiento hace que todos los conductores ven al mismo espanto y en momentos diferentes. ¿Será que es producto de eso? De ese cansancio, Laguna, y del poder de la mente. ¿Será que, ahí sí como decía alguien, será que todas las historias de fantasmas son producto de la imaginación? ¿Y esto no existe? Pero tal vez lo que más impacta es que se refieren al mismo objeto, o a la misma persona, o a la misma descripción. O como si fuera el fantasma que ataca por cansancio. Exacto. Muy bien. Historias, historias en esta noche. Un abrazo a los que van cogiendo carretera, van manejando en su taxi. La Mega, buenas noches. Aló, buenas. ¿Quién habla? Habla Ana. Ana, gracias. Historias de fantasmas, historias paranormales. ¿Cuál es la suya? Bueno, yo llamé ayer y la verdad es que yo tengo una historia de carretera. Yo hace como 5 años me dirigía a Cali. A Cali. ¿Desde dónde iba? Venía de Barranquilla. De Barranquilla hasta Cali. Sí, iba para un partido de Junior de América, casualmente. Bueno, ¿y qué pasó? Eso fue un viernes. Nosotros llegamos, yo tenía un novio, digámoslo así, y íbamos por ahí como en una plaza, y yo veía que nadie ni subía ni bajaba carro, y yo le decía a él, ¿por qué no baja o por qué no nos vamos rápido? Me dijo, no, porque allá hay un problema, entonces no me quiso decir. Bueno, listo. Esperamos ahí en la cabina del carro y yo desesperada, pero yo no quiero ir, yo, sabes que el partido mañana, ¿qué tal? No, relájate, déjate amanece. Bueno, total que amaneció y íbamos pasando por el Armero, Por Armero. sí. Y no me lo vas a creer que yo, o sea, yo me quedé como que mirando para todos lados. Sí. Y yo decía, pero ¿qué pasa aquí? A mí se me rizaron los pelos. Y a mí se me aceleró el corazón.
Y yo decía, pero ¿qué pasa por aquí? O sea, entre mí, yo no le decía nada a él, yo nada más me lo quedaba mirando. Y yo miraba así unas piedras grandísimas, veía así como casas enterradas, cruces por todos lados, había montes, o sea, todo era como que, o sea, daba como miedo en ese sentido. Pero, aparte del miedo, ¿pero vio algo? ¿Vio algo raro? ¿Vio un espíritu? O sea, yo dije, o sea, yo creo que en medio de mi inocencia, yo vi una mujer Ok. que estaba como al lado de una piedra, Ahí sobre la orilla de la carretera. sobre la orilla de la carretera. Sí. Pero eso fue un susto tremendo que yo no pegué porque, o sea, yo decía, pero si aquí no hay nadie, porque esto está así. Y yo le pregunté a mi novio, ven acá, ¿aquí qué pasa? Porque esto está así. O sea, usted no sabía la historia de lo de Armero. No, yo no sabía nada. Ok. Y él me decía nada, me decía, no, nada, mira, nada más. Y de repente se puso así como nublado, así como lloviendo. Y fue ahí donde yo vi una muchacha, o sea, normal, como así como nosotros. Y yo me la quedé mirando así, me la quedé mirando. Y yo espabilo y no la veo más. Y fue ahí donde me sentí el susto tremendo. Y yo no hablaba, no decía nada. Y él me decía, ¿pero qué tiene? Y yo, no, nada, no tengo nada. Más adelante le dije, ven acá, ¿qué pasó ahí? Porque cuando nosotros íbamos en la noche, no cruzábamos por aquí, sino nada más esperaste hasta el amanecer. Me dice, no, lo que pasa es que aquí hubo un desastre hace años, se vino una avalancha y se tiró todo el pueblo. Y yo, ¿cómo así? Y entonces la muchachita esa que estaba ahí, sí. ¿Cuál muchacha? Si tú no pudiste ver nada. Yo, claro que sí, yo la vi ahí en la roca esa grande que estaba ahí. ¿Tú no la viste? O sea, qué cosa tan horrible. Y dije, no, ahí no había nada. No le pare bola a eso. Y yo me puse a investigar después. Y yo no. Y me dio susto. Y entonces, después cuando llegamos a Cali, yo no quise regresar por esa vía. Sí. Y dije, no, yo por ahí no voy ni a palos, me voy en otra parte. Cojamos por otra parte, pero yo no por ahí, no quiero pasar más nunca. O sea, se veía tan real, o sea, no había nadie. Y usted vio a esa mujer en la piedra. Sí, yo la vi, o sea, así como con la cabeza agachada, estaba vestida por ahí como un rojo así. Un abrazo a los que hasta ahora pasan por la carretera de Armero y de pronto ven a esa mujer de vestido rojo en una piedra. Laguna tiene llamada. Aló, la Mega. Aló, buenas noches, Laguna, ¿cómo está? Muy bien, ¿con quién hablamos? Con Daniel Yepes. Daniel, bienvenido, cuéntenos su historia. Bueno, para compartirles mi historia. Bueno, resulta que es que yo tengo un compadre desde hace unos 7 añitos y pues él, con el man pues para arriba y para abajo siempre, ¿no? Entonces, pues él tiene, la mujer es de Natagahuila. Entonces resulta que una vez, de locos, tipo 3 de la tarde, pues pegamos para allá porque ella ya estaba allá, ya había viajado allá, ¿no? Entonces, tipo 3 de la tarde cogimos la moto, una CR5 que tengo yo 180, y nos pegamos el viaje. Tipo, son como 10 horas de aquí a allá, al Huila. Entonces, pues, cogimos la moto y arrancamos. Tipo como, póngale 11 de la noche, entre Neiva y Campo Alegre, más o menos. Eso es una recta como unos 5 o 7 kilómetros con pues subida, bajada. Entonces, tipo 11 de la noche, 11 pasaditas, pues íbamos ahí suave, tipo 80, 90 kilómetros por hora. Cuando resulta que
que pillé que se acercaba una moto a gran velocidad por el retrovisor, ¿no? Entonces, pues yo no le di importancia, la verdad. Seguí acelerando normal y cuando de repente pues el man se partió a la misma velocidad que estábamos nosotros, que viajábamos nosotros, y empezó a pitarnos y pite, y el man pítenos y yo, pues qué pasará. Pues no, pues yo de pronto que tenía la pata de pronto abajo de la moto y le eché la revisada y nada. Entonces yo, me pareció raro. Entonces dije, no, este man de pronto nos quiere robar. Le dije a mi compadre, pues, voltéese y mire a ver quién es, de pronto quiere decirnos algo. Pero mi compadre no, pues el man dijo, no, yo la verdad no le veo la cara ni nada. Y así pues yo aceleré 100 kilómetros y cogíamos las bajadas y más o menos subíamos 120, 130 kilómetros por hora. Resulta que este man pítenos, duró así como una media hora y pítenos. Pues yo ya mamá, pues le bajé la velocidad de la moto, tipo 30, 25 kilómetros, pero no me atrevía a parar porque de pronto pensando que el man nos iba a robar o algo así. Sí, claro, el temor a lo real. Sí, claro. Entonces, mi compadre, no, pues, paremos a ver qué quiere el man, pues, a la hora del té, pues, somos 2 contra 1. Y yo, no, yo el mío. Entonces, pues, yo seguí, suavecito. Pero el man seguía pegado detrás de la moto, a la misma velocidad. Sí. Y yo, pues, miraba el retrovisor y cuando yo le dije a mi compadre, no, pues, voy a acelerar a ver hasta dónde nos persigue el man. Y aceleré y tipo 80, 90 kilómetros por hora. Y este man nos seguía, pero ya había dejado de pitar, el man ya pegadito. Y cogiendo una curva, del mismo susto que llevaba yo con mi compadre, casi nos estrellamos. Y resulta que cuando cogimos la curva cerrada, ya miré el retrovisor y no había ya nadie. el man no estaba, el man ya no había nadie. Entonces siempre por el miedo casi nos pegamos la mata de la vida, porque pues imagínese un man pegado y no se le veía rostro, no se le veía manos, simplemente la luz de la moto. ¿Y usted qué puede creer que lo acompañó todo ese recorrido? ¿Un demonio? Tal vez alguien que falleció de la misma circunstancia que usted en esa curva. Pues la verdad, yo creo que de pronto era una persona que de pronto falleció en la carretera y quería que nosotros corriéramos con la misma suerte. La verdad, pues yo creo en fantasmas y me gusta esto de lo paranormal, pero esa experiencia siempre fue, o sea, ahorita hablo con usted y me da escalofríos porque solo recordar el simple hecho de alguien que lo está persiguiendo y no verle la cara ni nada. Pero sí quería, o sea, sí era un fantasma que quería que corriera con la misma suerte. Muchas gracias a nuestro amigo. Recuerden que tenemos un numeral en Twitter que es Mi Vacuna El Cartel. Ahí pueden también dejar escritas sus historias para que las leamos al aire. Sí, mire, estaba aquí presente viendo el Twitter Lagunfly y veo que Rumpel dice, miren esta foto que encontré en Twitter, me pareció muy interesante. El pie de foto decía que es la novia de la curva de Puerto Colombia y le di retweet, muchas gracias. Dice Mauricio Giraldo, en Bogotá, en la bomba de la 153 con séptima, a medianoche aparece un fantasma que se le tira a los taxistas. Tuve la oportunidad de verlo un día y el taxista lo atropelló y el fantasma se levantó como si nada y siguió hacia la calle 153. Dice Julio César Sánchez con el numeral de esta noche, que es Mi Vacuna El Cartel. Saludos tripas, soy trailero. Llevo 5 años viajando de noche, he recorrido todo el país, nunca he visto nada. A esta hora voy viajando. Bueno, menos mal, eso es una buena noticia. Ahí van opinando con el numeral Mi Vacuna El Cartel. La Mega, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Juan Pablo, buenas noches, ¿cómo están? Bien, Juan Pablo, gracias por llamarnos. Bienvenido a esta noche de historias. ¿Cuál es la suya? Bueno, mi historia es una historia laboral, pues
en el sector de Girardot. Yo estuve laborando en un rancho. Me tocaba, mi labor era en un caballo de noche estar cuidando ganado. Sí. Y pues lógicamente era un ganado que en las madrugadas pues algunas reses parían y tocaba estar haciendo tiros al aire para que los chulos no llegaran a lastimar a las novillas recién nacidas en los ojos. Pero mi labor a las 4:30, 5 de la mañana era estar pendiente de unos caballos en unas caballerizas. Y el señor, lógicamente, yo no había tenido experiencia en eso, me decía que estuviera muy pendiente de los caballos. Eso era un terreno bastante fuerte a orillas del río Bogotá, entre el condominio del Peñón y el rancho que queda al otro lado del río. Vaya sorpresa, hermano, eso es una cosa impresionante. Llegué yo faltando como más o menos 20 para las 4 de la mañana cuando me encargaron demasiadamente unos caballos que tienen en ese rancho, que me dieron muy pendientes de los caballos de que no los vayan a trenzar. Lógicamente fue un turno bastante fuerte, pues las percepciones en ese rancho son muy fuertes porque hay mucho árbol, hay mucha fauna. Usted sabe que pues lógicamente la creencia de las brujas es muy fuerte en esta región, aunque pues solamente el que lo vive es el que lo puede sentir y percibir, ¿no? Sí, señor. Vaya sorpresa que yo me llego cuando voy a mirar a revisar los caballos para sacarlos hacia un potrero, hermano, totalmente todos los caballos trenzados. Y los caballos me los entregaron totalmente bien con sus caballos sueltos. Y vaya sorpresa esa sensación cuando voy a entregar yo el turno y me dice, hermano, oiga, hermano, usted no estuvo pendiente. Le dije que estuviera muy pendiente. Y no, pero yo estuve pendiente. Y yo, no, hermano, lo jodieron las brujas, le trenzaron los caballos. Fue una de las experiencias más fuertes que yo tuve, pero ¿a qué horas y en qué momento si yo estaba solo en ese sector? Buena, con Laguna. Sí, con él. ¿Con quién hablo? Con Laura, es para contar una historia de fantasmas en los juzgados de Medellín. Adelante, cuéntenos. Claro, yo soy abogada, yo vivo aquí en Medellín, me llamo Laura, y yo hace unos años hice judicatura en el Palacio de Justicia, precisamente, y en el piso 19, que es donde están los juzgados penales, hay muchos avistamientos de fantasmas, donde están en el baño de las mujeres. Entra una mujer de cabello rubio, y cuando entran a mirar a ver por qué no ha salido, ahí ya no hay nadie. Y de hecho la señora que atiende la tienda del piso 19, ella entró, en una ocasión entró y cuando no había nadie, se desmayó del susto. ¿Y no, ahí en el sector hay cámaras? ¿Qué es? ¿Hay cámaras por esa zona por donde vieron este espanto? Sí, en los juzgados sí hay cámaras, claro. ¿Y se han no visto revisaron ciertas... cámaras a ver qué había pasado? No, pues dicen que un compañero mío sí llegó a decir que hay en los registros de las cámaras y han visto cosas raras, pero pues eso no lo van a prestar a uno así porque sí. Pero puntualmente, para este caso, sí se podría, claro. Porque es una persona que ingresó y de un momento a otro no está dentro del recinto. Sí, en todo caso, pues eso es lo que pasa en los juzgados en el Palacio de Justicia de aquí en Medellín. Ese sitio, es que yo no sé, hay un sitio, pero para describirlo, y no sé si la descripción, ¿es un edificio antiguo como gótico verde con blanco? No, el Palacio... Si quiere ahorita le mando una foto del Palacio de Justicia por Twitter. De aquí del Palacio Sí, de por favor. Justicia. Y póngale el numeral para que tener nos ideas. quede fácil verlo, por Sí, favor. el numeral mi vacuna en el cartel. Es que hay un sitio en Medellín que es también un edificio gubernamental, pues que no, pensé que era este que nos estaba diciendo. Y hay un edificio, tal cual como lo describí, el cual también presenta ese tipo de actividad, incluso que rompen los vitrales, todo lo que tenga que ver con vidrio lo han alcanzado a quebrar, pero ahorita se me escapa el nombre de ese edificio. Pero así como lo describí, verde con blanco, medio estilo gótico. Ah, no, pero el de Medellín no es gótico. Es un edificio más bien moderno, no es muy antiguo, no. Ok, bueno, pero ese edificio es suyo, pero hay otro en Medellín que tiene esas características. Pues sería chévere que pidan cámaras en esos casos, Sí, ¿cierto? Ahí ya se sé podría. usted cuál me dice. Ya sé usted cuál me dice, que ahora es un centro comercial. Sí. Ok. Ahora es un centro comercial. ¿Qué? Ok. Listo, pero sí, cierto, Dani, uno sí podría pedir cámaras cuando ese tipo de cosas pasan, o sea, que uno alcanza a ver alguien como un invitado o un visitante y que un momento otro no Venga, aparezcan pero las cámaras, ahí sí es válido. Sí, Estamos al aire en el programa. claro, está al Sí, aire claro, desde estamos el al aire. principio. Ahí me están oyendo. Claro. Sí, señora. Ah, sí, ya vi el radio, sí.
Y también pues se ven sombras ahí en el... Pues hay gente que ha dicho que a las 6:30 de la mañana o en la noche ven sombras que pasan y no ven a nadie. Y de hecho a mí me llegó a pasar que llegaba yo temprano, sentía que tocaban la puerta del despacho y yo no veía a nadie. Son pues ese tipo de cosas que se ven allá, más que todo. Y porque mucha gente tira de esos pisos altos porque no quieren que los metan a una cárcel de muchos años. Muchas gracias a nuestro oyente. Espero que nos envíe la foto del sitio con el numeral Mi Vacuna, el cartel, para tenerlo bien presente. La Mega, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Habla con Abel. Abel, gracias. ¿Cuál es su historia en esta noche? Bueno, resulta que yo tenía más o menos como unos 15 años. Sí. Viajaba con un tío mío para Guateque, para Tunja, Boyacá, para Guateque, Boyacá, perdón. En sí íbamos para Chibor. En el transcurso después de Guateque empiezan unos túneles. Ok. Entonces mi tía y una prima iban atrás durmiendo y eran como la 1 de la mañana y íbamos con mi tío, yo iba acompañándolo adelante. Cuando ingresamos a uno de los túneles, al fondo, o sea, a la distancia, vimos una mujer que venía corriendo hacia nosotros desnuda. Pues como era tarde, no había tráfico, o sea, pues en un túnel son solitarios y íbamos siempre a alta velocidad. Cuando la mujer ya se vino para acá, ya se acercó, nos pasó, mi tío frena y nosotros con él dentro del túnel, ¿no? Estábamos dentro del túnel, miramos por el stop hacia atrás, pues con la luz del stop alumbró hacia atrás, miramos, nos bajamos del carro y no había nadie. Nosotros en ese momento, pero era tan raro, mi tío le dio la vuelta al carro porque estábamos como a mitad del túnel a buscar a la mujer, así que le había pasado algo, no, la mujer ya estaba, o sea, la silueta que vimos, la mujer que vimos se había desaparecido. Eso ocurrió más o menos entre los túneles que quedan entre Guateque y Garagua, Boyacá. ¿Y usted por qué cree que en las carreteras, ya que hoy estamos hablando más de esto igual que anoche, por qué cree que en las carreteras hay fantasmas o se ven estas mujeres o hombres que desaparecen cuando uno mira por el retrovisor o se le lanzan a los carros? ¿Por qué cree usted que hay fantasmas en esas carreteras? Bueno, pues no sé si de pronto pues puede ser una teoría mía, no es mi opinión. En la mayoría de accidentes que ocurren en carretera, que ocurren, queda como el alma ahí, queda como su espíritu, su esencia queda en ese sitio. ¿Y en cualquier lado donde muere la persona, usted cree que ahí queda el espíritu? O sea, si una persona muere en una casa, ¿queda ahí? Yo pienso que sí, que el espíritu sigue ahí. Y ahora, en lugares donde han muerto personas y jamás hay rastro de actividad paranormal, jamás asustan, ¿qué pasa en ese caso? Bueno, puede ser que, o sea, no soy muy creyente en esas cosas, pero he escuchado y yo sé que dicen que pues que la persona le falta algo por cumplir. Ok. O sea, es la opinión que pues me han inculcado mis abuelitos. No, y es muy válido. O sea, si uno murió en un lugar pero ya cumplió su misión acá, no queda ahí el fantasma ni nada. Sí, exactamente. Bueno, interesante nuestro amigo, gracias por llamar a contar esa historia. Fantasmas en las carreteras. Pueden escribir en la cuenta El Cartel de la Mega, en nuestra última publicación donde dice historias de oyentes. Ahí, por ejemplo, encuentro a Jenny Jaramillo que dice, esta es una historia que un amigo me contó y la quiero compartir. Eran aproximadamente las 3 de la madrugada. Me encontraba viajando hacia la ciudad de Barranquilla, justo antes de llegar al pueblo Bayunca. Disminuye la velocidad aproximadamente hasta los 40 kilómetros por hora, cuando apareció aquel hombre de la nada. Una figura anormalmente alta con una gabardina negra y un sombrero. Apareció ahí, en la mitad de la carretera. Debía de medir unos 2 metros de altura. Mi compañero y yo lo miramos, y ni siquiera se inmutó cuando pasamos a su lado. Los dos nos miramos con los ojos muy abiertos y gritamos, ¿viste eso? ¿Qué mierda fue eso? Lo juro, se nos puso la piel de gallina. Los dos estábamos en una especie de shock. No pude dejar de pensar en ello durante un par de días. Esto es de esta historia de Jenny, en nuestro Instagram, El Cartel de la Mega.
Dice Alejandro02. La carretera Mocoa-San Francisco-Putumayo, la popular llamada trampolín de la muerte, es muy paranormal. Ejemplo, el carro que se ve a lo lejos lo esperan para darle vía y desaparece sin contar los muertos desaparecidos. Historias extrañas ahí de carretera en la última publicación. Laguna tiene ahí una llamada. Aló, la Mega. Aló, buenas noches. Bájele a su radio, amigo, por favor. Muy bien, bienvenido al cartel paranormal de la Mega. Cuéntenos su historia. Bueno, pues yo soy transportador, me la paso por las carreteras de Colombia. Lo que se ve son muchas cosas. A mí me han privado muchos sitios de Colombia. En uno de esos lo que ya ha explicado una historia de Narmero. Narmero es un sitio que nos gustaron mucho. Pero la más representativa que le pasó a un amigo fue bajando hacia Pacho, Cundinamarca. Dicen que hace muchos años se fue a la vez un taxi el cual se incendió con los pasajeros que iba adentro. Y después, pues vuelvo y digo, algo que me contaron, mucho tiempo después, dicen que se aparece la señora que se quemó viva entre ese taxi, se aparece en la mitad de la carretera, a hacerle la parada a uno. Y si uno no le para de un momento a otro, usted la ve sentada al lado suyo. Pero, ¿aparece con las quemaduras o aparece con la piel intacta? No, aparece una mujer de tez blanca, así como con un traje blanco y ya, no aparece nada, ya no se le ve el rostro, no se le ve que sea una quemadura, simplemente aparece la figura de la mujer. Aparece la figura de la mujer ahí en la carretera y yo le digo, no le para a uno, pero cuando uno menos se da cuenta está sentada en la silla del pasajero. ¿Y provoca accidentes o simplemente es el No ha susto que se provocado siente del lado? accidentes hasta el momento, pero sí hubo una persona de ese mismo municipio que dicen que se le apareció y empezó a treparle como por el capó del carro. Uy, Y la persona no pudo ni moverse ni nada, simplemente decía el testigo que se le empezaron a escurrir las lágrimas y él siguió fue manejando. es que yo creo, Laguna, no es que el fantasma cause, o sea, esté ahí para causar accidente o no, lo que pasa es que uno se accidenta. O sea, el fantasma, donde usted vaya a 100 kilómetros por hora, es como cuando le sale un perro a uno en la carretera, de la nada, o un niño. Pues eso causa un accidente gravísimo porque usted manda el timonazo y sin saber para dónde, la reacción de uno es mandar un timonazo y se monta en el separador, se le da de frente a otro carro. Y lo mismo yo creo que es la reacción con un fantasma. Usted va, imagínese, solo hasta ahora en una carretera a 100 kilómetros por hora, o inclusive a veces más, en algunas carreteras, y ¡pum!, le sale una sombra blanca encima del carro, hermano, usted hasta ahí llegó. De pronto la intención del fantasma no es hacerlo accidentar, pero si a usted se le aparece de Laguna de la nada un niño en la mitad de la carretera, usted no pasa de largo y mantiene el control y dice, no, eso debió ser una sombrita a un niño. No, usted manda el timonazo. Y ahí es cuando se accidenta. Que el fantasma lo quería hacer accidentar, de pronto no. De pronto el fantasma quiere ayuda. Pero el fantasma no calcula, Laguna, que usted viene a 120 kilómetros por hora. O el fantasma está ahí y de pronto, ¿qué tal que el fantasma ni siquiera vea el carro, Laguna? ¿Qué tal que los fantasmas no nos vean o no vean todo? Entonces el fantasma, ni quiera que vea la carretera. ¿Tal que el fantasma está en un espacio oscuro? Y está ahí. Y sale de la nada a Laguna, pues un camión, una buseta, un carro, creo que se va para el carajo. Ustedes cuando van manejando, ustedes no frenan y no van ahí despacio y alcanzan a frenar y se me atravesó un perrito. Cuando se atraviesa un animal en la carretera, por eso causan unos accidentes gravísimos. Las vacas. Todo porque uno manda el timonazo. Yo creo que con lo del fantasma la reacción es lo mismo. Si uno va despacio, pues interesante porque uno puede frenar y dice, uy, ¿qué es esa luz a la mitad del camino? O si se ve desde lo lejos, pues también interesante porque usted alcanza a frenar. Pero si le sale de repente Laguna una sombra blanca en la mitad y se le tira al capó del carro, creo que no queda uno vivo. O del infarto o del tramacazo que se pega. Yo sí creo que, pues, aunque esa teoría es válida, yo sí creo que hay espíritus que hacen o producen o su intención es que uno se estrelle. Ok. Que buscan de Así aposta como- decir, este viene rápido, me le mando a este. Exacto. Ya. No, pues no creo que sea en todos los casos, también creo que depende de la ocasión. Como el fantasma también- como el fantasma de casas que buscan que la persona muchas veces se suicide. Exacto.
como hay otros que quieren que la persona se quede. O jugar Eh, o molesta. exacto. Existe el fantasma que lo incita a usted a volverlo loco y a que se termine botando por la ventana. Creo que hay variedad para ese tipo de situaciones. Bueno, interesante. Dice acá en Instagram Shirley Mármol, dice, he visto figuras muy claras a las que podría sin dudarlo llamarle fantasma, pero jamás pensé ver sin algún problema a la mujer en la carretera. La curva detrás de la Universidad del Atlántico, es decir, en la carrera 46 a la carrera 51B para entrar al corregimiento de la playa. Íbamos en el carro, mi hermana conducía, mi cuñado de copiloto y me causó tanto asombro la despreocupante forma en que atravesaba la vía la mujer, de una buena estatura, aproximadamente unos 70 metros, pelo corto, claro, blanca, delgada, vestía una bata vaporosa, como rosa, pálida, de encajes, y estaba ahí en la orilla, y se metió entre la palitrocada. Pasó ahí de cera a cera tranquila, entre los carros y no volteó para ningún lado. Aún me cuesta creer que sea un fantasma. La vi de pies descalzos a cabeza. No era la novia, aunque muy cerca a la vía de Puerto Colombia. Son historias paranormales hasta ahora. La Mega, buenas noches. Buenas noches, ¿Quién habla? Carmen Vergés. Carmen, gracias por llamarnos. ¿Qué historia quiere compartir la noche de hoy? Pues de verdad, me gusta su programa. Las cosas que ustedes comentan me parecen, o sea, son casos que de verdad creo que hay personas que piensan que son de mentiras y otras pensamos que es de verdad. Y de verdad, a mí me han pasado cosas demasiado raras. De verdad no sé, cómo buscar a alguien como para que me ayude. ¿Cuál es la situación más extraña, más rara que le ha pasado en su vida? Bueno, por ejemplo, yo veo personas, sé cuándo las personas se van a morir. ¿Sabe cuándo las personas van a morir? Pero ¿y por qué? Cuando las mira a los ojos, en un sueño, ¿cómo es eso? No, o sea, por decir algo, yo voy a la casa de un amigo. Sí. De repente lo miro así ¿qué? O sea, le veo como digo, Dios mío, esa persona se va a morir, ¿qué hago? Lo ayudo, o sea, de verdad, ahí es donde yo entro y digo, bueno, ¿cómo hago para ayudarlo? No sé, de verdad, y varias personas han muerto que yo sé, o sea, que yo he visto. Por eso, o sea, tiene que mirarlo a los ojos, o sea, estar al lado de él. No precisamente. Porque usted me dice, cuando llego a la casa y lo veo a la persona, es que se me viene a la mente que va a morir. O de pronto puede hacerlo, no sé, voy a inventar, está viendo un programa de televisión y está viendo a un presentador y dice, esta persona se va a morir. O en redes sociales ve una foto mía y dice, uy, ¿Daniel se va a morir? O ¿cómo le llega ese pensamiento? O sea, es como si yo viera como un paño blanco en esa persona. Por eso, pero entonces puede ser en un televisor, puede ser en una red social, o sea, puede ser a distancia que usted vea la foto ahorita de alguien y diga, esa persona se va a morir, o tiene que estar la persona frente a usted. No, o sea, yo pues nunca me he pasado mirando, yo por ejemplo, foto o algo así, no, tengo que mirarla, o sea, personalmente. Ah, por eso, entonces tiene que estar la persona al lado suyo. Sí. Y ahora, ¿la persona tiene que ser conocida o usted va por un centro comercial, por ejemplo, va caminando y van pasando personas por el lado suyo y usted sabe qué persona se va a morir? Sí, eso pasa. ¿Y cómo las ve? O sea, ese ejemplo está bueno. Hay una multitud, un centro comercial. Y usted va caminando y ¿cómo ve a la persona que está pronto a morirse? ¿Qué le ve? O sea, es como si se me penetrara un frío en el cuerpo, como si me dijera, no sé, es una cosa rara, de verdad, no sé cómo explicar. Y bueno, ¿y cómo ha hecho para comprobar esto? Por ejemplo, ¿usted siente esto en un amigo y todo y fallece al otro día? ¿O en qué tiempo muere? Sí, al otro día. ¿Y se lo ha demostrado a alguien? O sea, en el sentido que usted diga, juepucha, fui a la casa de Tres Palacios y ese hombre se muere. Y efectivamente que la persona... Sí.
y que la persona diga, oiga, usted es bruja, ¿cómo así? Mire, sí se murió. O sea, de hecho aquí donde yo vivo siempre, o sea, siempre es como que, o sea, no le hablan a ella porque ella es como bruja, que no sé qué, entonces, de hecho, casi no tengo amistades por eso. Joder, madre, y ahora, y por más de que usted intente, o sea, no hay forma de salvar a la persona, simplemente usted sabe que se va a morir y punto. ¿Sabe cómo se va a morir o no? Simplemente que se muere. No, simplemente que sé que se va a morir. O sea, de hecho he tratado con pastores, pero no, o sea, no encuentro ayuda. Ahora, exacto, usted es la que tiene ese don, ¿por qué creería usted que tiene ese, o sea, eso, o sea, a usted le pasa, usted se ha puesto a pensar el por qué cree usted que tiene ese don tan feo? Porque si uno dijera, ah, no, es que puedo salvar a la gente de la muerte, pues sería un don hasta interesante, decir, hey, salvo a la gente de la muerte. Pero no, es Sí, solo claro. saber que se va a morir. ¿Por qué cree usted que nació con ese don? ¿O que desarrolló ese don? O sea, de verdad, de que recuerde por ahí de 12 años, más o menos, a los vecinos, así que yo trataba de decir, mire esto, tenga cuenta que se va a tener un accidente, y a los 2 días tenía el accidente. Pero de verdad, pues, usted sabe que en la religión y eso, y que eso es malo, que los espíritus, que eso ya es brujería, que no sé qué, entonces uno como que se limita a no hablar de esos temas. Y ahora, ¿usted los ve antes de morir y después de la muerte los ve también? ¿Ve fantasmas? Sí, o sea, de hecho me atacó uno. Pero, o sea, ¿pero los ve también así en cantidad o ha visto uno en su vida o ve fantasmas todo el tiempo? O sea, no, a veces los veo, no los voy a mentir, a veces los veo, pero por ejemplo, mi hija que es mi confidente, yo le digo a ella, yo le digo, mamita, esto tenga cuenta, no sé, hoy se va a morir alguien, esté pendiente, y cosas así, y de repente ella en el salón, que el papá de un compañero, que mamá, que mire que la vecina allá abajo que se murió, que no sé qué, entonces ella como que es mi confidente y no tengo a quién más contarle. Muy bien, bueno, extraño ese don. Saber qué persona se va a morir días antes. Laguna tiene una llamada. Aló, la Mega. Hola, buenas noches. Amigo, bájale a su radio, por favor. Ya, ¿Con quién hablamos? ¿con José? José, bienvenido al cartel paranormal de la Mega. ¿Qué historia nos quiere contar esta noche? Mira, tengo 3 historias. Pues yo lo ando escuchando desde hace 5 años. Y sobre los fantasmas, pues la verdad yo no he tenido la experiencia, pero mis familiares y amigos las ha tenido. Por ejemplo, mi Cuéntenos. papá una noche, yo soy del campo, ¿sí me entiendes? Sí. Él iba bajando en el caballo y él llegó a la casa y se sencilló el caballo y se acostó y quedó mirando así hacia el techo, pero con los ojos abiertos. Nosotros se nos hizo raro. El otro día le preguntamos a mi papá qué le había pasado por el camino real. ¿Y qué Y les dijo? me dijo, hay una cruz en toda la orilla del camino que de ahí se había caído un señor y se había desnucado. Y nos Sí. contó que le había salido. Él estaba sentado ahí en el pie de la cruz y le había hablado. Entonces llegó y dijo, apenas llegará a la casa y quedará privado. Eso fue lo único que le dijo a mi papá. Y Eso fue lo así que le dijo. Y así fue. Bueno, ya la Uy. segunda historia. Pero eh, de ahí no volvió a aparecerse nunca más, no volvió a ocurrir nada más con respecto a esta aparición. Pues mi papá siempre él siempre coge el camino y siempre es el salmo, él reza el salmo 91, siempre es el de él. Pero no, la verdad, pues nosotros Eso es lo que le dijo ese pasamos- espanto, quedaron privados y al otro día aterrados.
Sí, claro, porque nos contó él y hasta él, mejor dicho, él dijo que nunca le había sucedido eso, a pesar de que, dice, como ustedes dicen, que las brujas sí las hay, y las hay, y las hay. Porque él también nos contaba que él es un borracho y mujeriego, mejor dicho. Sí. Y por el mismo camino hay un palo de mango macho. Sí. Y ahí todas las noches se la pasaban ella, porque eso sí, yo sí las escuchaba, pero silbar, pero yo nunca las veía ni nada de eso. Y nunca Mi vio papá eso que dicen que se convierten en pájaro ni nada de eso. No, la verdad, cuando yo estuve prestando servicio de la vida militar, estuve en el Cerro La María, entre Melgar y Boquerón. Sí. Mis compañeros sí lo despertaban, pero la verdad no. Pues yo lo sentía aleteos, pero yo no las veía y verdaderamente era una, como dicen, pues hay muchos que dicen que es como un culo, pero la verdad no lo puedo decir. Muchas gracias a nuestro amigo por su historia. Puedes escribirnos también todas sus historias y comentarios con el numeral Mi Vacuna El Cartel. La Mega, buenas noches. Bueno, por aquí se cayó la llamada que tenía. Estamos viendo historias de nuestros amigos oyentes. A las 11 tenemos un recorrido paranormal para que no se lo pierdan en la cuenta del Cartel La Mega. Igual aquí en el radio lo van a poder oír. La Mega, buenas noches. Sí, señor. Te habla aquí Arturo de La Soledad. Aquí tengo Saquillo. Ah, bienvenido, vecino aquí de RCN Radio. ¿Cómo me le va? Bien, vecino, gracias. Mira, es para contarte dos cositas. Son muy corticas, pero interesantes, porque sí me pasaron a mí. La primera de ellas, en 2009 iba yo manejando para Bucaramanga. Sí. Mira, es una carretera una ramal nueva que hay, sale de la carretera del Magdalena Medio hacia Bucaramanga. En esa época, pues claro, como era una carretera nueva, estaba totalmente despoblada, tú andabas kilómetros y kilómetros y no se veía un bombillo. Al lado mío venía mi novia, la que era mi novia en ese momento, venía hablando como siempre, hablaba muchísimo de ella. La carretera completamente oscura y yo venía estresadísimo porque estaba titilando la luz de la gasolina, ya el carro estaba quedando sin gasolina y yo no veía una bomba. La verdad venía muy estresado por eso, eran como a las 11:20 de la noche tal vez, más o menos. Cuando esta señora se queda callada, yo pensé que se había quedado dormida o que estaba brava pues por la hora, no sé. Ya cuando llegamos a Bucaramanga, pues bueno, ya el carro menos mal alcanzó a llegar ya jaloneando y me contó, ya cuando estábamos en el hotel. En la mitad de la carretera ella vio lo que pensó que era una broma, me dijo que era como un maniquí cubierto con una sábana. Ella dijo, pues bueno, de pronto es alguien que está haciendo algún tipo de broma, algo así, aunque por ahí no había casas ni había nada parecido. Y en el momento que fuimos pasando, o sea que pasamos exactamente por el lado, esa vaina se desapareció. Ella me dice que sintió que se le durmió la lengua y no pudo hablar más a partir de ese momento y por eso se quedó callada. Nunca supimos qué era, yo no sentí nada, como le digo, yo iba preocupadísimo, era precisamente pues porque ya nos íbamos a quedar sin gasolina en una carretera totalmente oscura y que yo no conocía. Eso fue tal vez unos 20 kilómetros de Bucaramanga tal vez. Esa fue la una. La otra sí ocurrió hace aproximadamente un año aquí en Bogotá. Veníamos con mi novia, ella venía manejando aquí por la NQS. Sí. Pasando la autopista norte en sentido sur. Apenas pasamos la autopista, eran como las 11 de la noche también. Sí. Un carro pítenos detrás. Nos emberracó y dijimos, pues que pase por encima, o sea, la carretera estaba desocupada, la avenida, pues que es tanta pitadera. Frenamos un poco para darle espacio para que pasara, no vimos absolutamente nada, no había carros, no había motos. Si venía un carro, por lo menos, la distancia mínima que venía del carro más próximo, debía ser yo creo que por lo menos 1 kilómetro. En la cercanía no había absolutamente ningún carro, y el carro sentimos que nos pitó 3 o 4 metros atrás. Cuando el carro les pitó, ¿veían la luz del carro o solo veían el pito? Solo vimos el pito. Ok. Nada más, eso. No sentimos nada raro, no se nos pararon los pelos ni nada, pero dijimos, bueno, el carro fantasma. O sea, sí. Lo que nos dio fue piedra. O sea, el famoso, tiene toda la razón el título es así, el famoso carro fantasma. Sí, porque nunca vimos nada. No apareció, le dimos paso y ni siquiera nos agradeció que le hubiéramos dado paso para que pasara. Bueno, pues a nuestro amigo aquí al lado de RCN Radio en Bogotá, llamándole a La Soledad, un abrazo grande. Esa historia de Laguna del Carro Fantasma también es muy, muy famosa, y hay otra que
que lo pasa a uno el carro, un carro muy particular, llamémoslo así, que uno logra diferenciar, Sí. y después vuelve y lo pasa a uno. O al contrario, usted lo pasa y vuelve y se lo encuentra, sin haber usted parado y ni que le hubiera pasado, y usted dice, venga, pero hace 5 minutos pasé este carro. Sí, eso es muy extraño. Eso es muy extraño. No sé si esos son Bueno, fantasmas o está con algo del espacio-tiempo. No sé Eso con qué y- tiene que ver el fenómeno. Y alguien nos hablaba una vez que iba hacia un sentido de la carretera y de un momento a otro, cuando se dio cuenta, estaba era devolviéndose. En que en una mula, también me acuerdo que nos contaron esa historia. ¿Se acuerdan? La del peaje, el hombre que pasó un peaje y después Sí. al rato volvió y llegó al peaje. O sea, Sí, al sí, sí. peaje, imagínese usted eso. O sea, diferente a un carro que uno puede confundir y decir, nah, un carro igual. Pero un peaje, bueno, interesante. La Mega, buenas noches. La Mega, mira, hablas con Sergio Correa, la historia de la Mega de la noche de hoy. Sergio, lo vimos, adelante, bienvenido. Listo, mira, antes de no pasar a mi primo que de poco hablo, entonces me dijo que contara mi historia. Yo tengo algo de que a mí me sigue algo y siempre se me sienta o me mueve o eso cuando yo estoy dormido o en el día, tarde o noche. Siempre yo lo siento. Entonces es como cuando, digamos, puedo ir a tu casa, pero siento a la misma persona como si me acompañara todo el tiempo, que si yo estoy en la calle y siento que me van a hacer algo, como que me jalan y me cojo por otro lado. Entonces es como dicen por ahí, como un angelito guardián, pero yo digo como un diablito guardián para mí. Entonces siempre estoy emocionado porque pues cuando lo siento, yo siempre trato como de hablar con él. Siempre busco hablar con él. Y pues tengo esa experiencia desde que estuve una vez en Casanare, Sí. con unos primos, con mi familia, nos llevaron para Casanare y pues me acosté, pues allá pues habían hamacas y pues después de los tragos empecé a tomar con mis primos y me quedé yo dormido y me generaron el primer jalonazo, pero eso fue un jalonazo como para tirarte a ti de la hamaca y pues no había nadie. Ok. Nunca hubo nadie que uno dijera, pues yo me paré de una, pues asustado, yo dije, uy, ¿qué pasó acá? Ya me están molestando mis primos, yo me paré, prendí las luces, porque pues estábamos como en una chocita, pues yo estaba solo, que era la zona de las hamacas, donde se toma, donde todo, y me paré a prender la luz y yo buscaba por alrededor y me fui a los cuartos y no, ellos estaban durmiendo tranquilos. Cuando me voy yo, directamente como otra vez a acostarme, yo quedé como pensando, ¿y esto qué pasó? Cuando veo por allá al fondito como unos ojos rojos, pero al fondo, y yo, uy, ¿qué es esto? Dios mío, yo decía como, ¿qué es esto? Claro, el corazón a mí se me salió a 1000. Yo decía, uy, ahora yo qué, me van a jalar las patas, yo qué hice ahora. Me cogí, me metí a la hamaca, me volví, me arropé, cuando vuelvo y siento el mismo jalonazo. Yo no, pero ya si yo me acabo de arropar y pone que esos son como 2 segundos de que me arropé y me volvieron a jalar. Cuando me jalaron otra vez me paré, volví a mirar hacia allá, ya no vi los ojos rojos, pero ya veía que estaban corriendo. Ya se veía como una sombra corriendo. Pues eso en el llano, pues uno ve, si se ve algo pues a la luz de la luna, pues se ve solo sombra. Pues no habían ni vacas, ni nada por el estilo que yo dijera, no, pues me están asustando mis familiares o mis amigos con mi jartera, pero no, desde ahí le tengo un respeto al llano. Y desde ahí tengo a alguien que siempre está conmigo y yo siempre que me acuesto en una cama o estoy yo solo, siempre la siento y siento una presencia siempre al lado mío. Entonces esa es mi historia. Bueno, amigo, muchas gracias a usted por compartirla. El angelito de la guarda, a lo mejor él dice siente unos angelitos que lo acompañan. Mucha gente siente eso y mucha gente no lo asusta, sino al contrario, se sienten protegidos por esos angelitos. Vamos con otra historia, Laguna. Sí, aló la Mega. Aló, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, ¿con quién hablamos? Buenas noches, te habla John. John, bienvenido al cartel paranormal de la Mega. ¿Qué historia nos tiene? Bueno, bien, tengo para contarles 2 historias. En esto pues hay mucho escepticismo, pero hace mucho tiempo quería compartirlas. Adelante. Estaba prestando servicio en un sector de Prado. Eso fue en el año 2003 aproximadamente. Y mis compañeros de hecho escuchan mucho la emisora, yo creo que en este momento lo están escuchando y saben que es verdad. Entonces, pues teníamos una problemática porque
hablaban de que había una bruja, de que a muchos ya los había privado, pero pues yo no creía en esa vaina, ¿sí? Ya, pura mierda, o sea, lo típico, ¿no? Lo común. Sí. Pero yo siempre, no, o sea, siempre molestaba en la parte principal del sitio donde estábamos, que era una escuela donde estábamos acantonados en ese momento. Y yo me iba a la parte más lejana, prefería irme para allá porque, pues nada, o sea, sin embargo la psicosis. Bueno, total que me enviaron a la parte principal durante una semana de castigo. Dijeron, no, usted se va para allá para que pierda el miedo. Y créanme que en ese momento entendí de que las hay, sí las hay. A las 12 de la noche se escuchaba un ruido muy fuerte en el tejado, una casa de zinc que era pues el techo de una casa que había al lado, era así, y se escuchaba un ruido pero súper duro. Y en el techo se escuchaba, era como el sonido de una, como cuando rayas una puntilla en una teja de zinc. Entonces, pues nada, o sea, eso era espeluznante. Pero peor aún, era que ahí en esa casita, era una piecita nomás lo que había, y vivía un señor que se llamaba Vicente. Y ese señor salía en ese momento a darle vueltas, no sé cuántas le daba en ese momento a la piecita donde él vivía, y empezaba a hacer un sonido extraño. O sea, era muy raro lo que él decía, algo así como, no sé qué quería decir en eso, pero... Como unos susurros. Pero sí, era algo, era de verdad espeluznante. Y peor aún cuando mi compañero dice, no, marico, espere que ahorita viene para acá. Y yo, ¿cómo así? Y efectivamente, o sea, eso era una fracción de unos 10 minutos que molestaba a ese señor. Inmediatamente estábamos debajo de un palo de mango, ese palo de mango se sacudía, y el primer día que yo estuve ahí, sentí que me privó y me di contra los costales, y yo, no, esta vaina es mortal, o sea, fueron 2 días, y me esperaba una semana en eso, no, yo no sabía qué hacer. Entonces llamé a mi papá había estado mucho tiempo en el llano, le dije, papá, me pasa esto, aquí donde estoy. Sí. Y pues me contó historias, me dijo, mijo, vea, eso es una bruja. Y la única forma, pues, me dijo el cuento de la sal, que muchos lo hemos escuchado aquí en el canal, el cuento de la sal, el cuento de la ropa al revés, bueno, en fin, en ese momento me dijo la sal, me dijo, haga oración, encomiéndese a la Virgen y tírele sal. Y efectivamente yo me fui al otro día, alisté la sal y me preparé para el turno. Eso fue el tercer día ya en el turno, cuando efectivamente 12 de la noche, el mismo ruido, el mismo señor dándole vueltas a la casa, con lo mismo, sus susurros, y yo cobré valor. La verdad, yo dije, no puedo seguir en esto. Yo agarré la sal y sentí tanto poder que yo me fui allá y le tiraba sal desde lejos, ¿no? Yo le tiraba sal y le decía un poco de cosas, hasta que se me acabó la sal y yo llamaba al señor, don Vicente, ¿qué le pasa? Y tírele sal. Bueno, al otro día mi papá dijo, mijo, si mañana, bueno, usted hace eso hoy, mañana usted se va a dar cuenta quién era. Y al otro día, sí, estaba yo en un puesto de control ahí en el sitio, y me llega la sobrina del viejito. Ese señor tendría por ahí unos 80 años, y me llega la sobrina que aproximadamente yo creo que tendría por ahí unos 60, qué sé yo. Era una señora, ¿verdad? Con un traje, o sea, tenía como una pijama negra, venía despeinada, descalza, y me dice, amigo, ¿me regala un cigarrillo? O sea, yo no sé, o sea, no sé ahí cómo lo escucharán en este momento las personas, pero la verdad, a mí se me paralizó todo. O sea, yo quedé bloqueado y lo único que hice fue, le di el cigarrillo, pero, sí, o sea, eso fue, pero tanto remedio. El cuarto día no pasó nada. O sea, con eso que le enseñó su papá ya quedó todo resuelto. O sea, al cuarto día ya no volvió a molestar al señor. Y lo paradójico de esto es que le digo yo, ya pues don Vicente en el día, le digo yo, bueno, don Vicente, ¿usted qué es lo que hace dándole vueltas a su casa en la noche? Y llega y me dice que las brujas me chupan las piernas, y yo no, o sea, ahí ya, o sea, ya en paz y vámonos. Pero en esa zona, sí. ¿Señor? Ahí quedó más clara su historia con las brujas. Mira, yo lo viví en carne propia, ¿sí? Y ya la segunda parte me sucede ya hace aproximadamente, eso fue en el 2008,
también me encontraba en un área militar y mis compañeros estábamos haciendo un curso. Entonces, ya habían dicho que sí, que como que les estaba privando, que había algo raro. Pero yo, ay, marica, no se pongan con eso, no le pongan fe, porque ustedes ponen a creer en eso y más fuerza le dan. Le dije, en estas vainas no hay que creer, hagamos oración, ¿verdad? Entonces, ese día mi compañero se va a buscarme, yo me había quedado ahí en la base. Él me dice, no, sí, tenemos que estar todos en X sitio, vamos a formar. Y yo, pues, nada, yo me fui por otra ruta para llegar más rápido. Cuando él llegue a buscarme ahí el alojamiento, no había nadie en ese momento. Y él dice que se estaban riendo. Entonces él entró a buscarme, oiga, vamos, que todo. No, no estaba. Cuando llegó ese tipo de la formación, pero pálido, ya, ¿qué le pasa? No, ya no, me asustaron, bueno. Ay, todo el mundo le mamaba gallo, bueno. A los 3 días, mi compañero dice que él vio a una persona que trabajaba en el rancho y servía la comida. Dijo, hermano, yo la vi. Dijo, yo no me voy a poner a inventar con eso, yo con eso no juego. Dijo, yo la vi. Dijo, la cara era de ella, pero el cuerpo era como un pajarraco. Y la otra, no, marico, usted está alucinando, usted está enamorado de esa señora. Digo, no, hermano, era esa señora. Y él ya no quería ir a comer allá. Digo, no, o sea, que él tenía como ese temor de que ella lo estaba siguiendo a él. Pero nosotros, alguna amarre. Burlarnos. Sí, pero nosotros le cogíamos el debate. Aún yo habiendo tenido esa experiencia años atrás, yo le mamaba gallo. Y esa noche, sí, yo entregué a las 12 de la noche, me acosté, pero donde le entregué el turno a mi compañero y estábamos a menos de 3 metros. Y en ese momento yo sentí que se me paró algo en el cuerpo. O sea, literalmente, o sea, sentí un peso en el cuerpo y yo quedé privado. O sea, yo no podía hablar, o sea, yo sentía que yo lo llamaba a él a gritos, pero él dice que no me escuchó. No podía hacer. No, y yo no podía ni respirar, me estaba como ahogando. Yo maldecía, le decía a este, bueno, no sé qué, váyase, tal, o sea, en medio de todo ese desespero, llegué también a orar. O sea, fueron cosas que pasaron en fracción de segundos, pero para mí eran eternas. Hasta que de un momento a otro me liberó, yo quedé sentado en la cama, yo, ¡pucha! Y todo el mundo, ¿qué pasó? Yo, marica, lo estoy llamando hace rato, le estoy gritando. Yo, no, que no había una bruja acá. No, fue terrible, nos tocó hacer lo mismo, hacer oración y traer sal, orar y colocar sal en las esquinas para poder que nos dejaran paz porque nos tenían azotados. Esas son mis 2 historias. Muchas gracias, amigo, por su historia. Y recuerden que pueden llamarnos al 031-288-4218, 031-287-9731 y 031-232-2124. La Mega, buenas noches. Buenas noches, Daniel. ¿Quién habla? John, gracias por llamarnos. ¿Cuál es su historia en esta noche? Bueno, yo tengo una historia que me sucedió a mí realmente. Yo trabajaba en una clínica, sí, acá en Manizales. Yo trabajaba de noche, yo era camillero, yo era el que bajaba los muertos a la morgue. Una vez... O sea, su trabajo puntualmente era recoger los muertos para hallar a la morgue. Llevar los muertos a la morgue, por la droga a la farmacia, llevarlos a las personas a radiografías, a todo eso. Ok, pero cuando moría alguien en el hospital lo llamaban a usted y usted tenía que llevarlo hasta la morgue. Sí, nosotros éramos 3 personas los que trabajábamos. Uno trabajaba en urgencias, urgencias y UCI. Okay. Yo tenía intermedios, que era el 5º piso y 6º piso. Bien. Cuando se murió una persona, pues tocaba trabajar a tarde de la noche, así sea, a la morgue. Tocaba que montas uno en el ascensor con esa persona y todo, ¿sabes? Para nervioso que se le acaba de contar. Entonces, un subo en semana, una semana, no me acuerdo el día. Estábamos en el piso, me tocó 3º y 4º piso. Entonces llegó una señora que iba preguntando por una enfermera, que la había tratado muy bien y todo. Entonces quería saludarla. ¿Aló? Sí, señor, lo estoy oyendo. Entonces, listo, yo dije, no, camino yo la llevo, que está en el 6º piso. Nos montamos en el ascensor que es como el ascensor que se abre por un lado y por el otro. Sí, el del típico hospital, sí, señor. Sí, el que se abre por un lado y por el otro. Entonces nos montamos los 2 solos en el ascensor. Entonces
tercer piso, sexto piso. Y yo me puse a hablar con ella, que cómo le había parecido la atención, que eso, que lo otro. Bueno, cuando llegamos al sexto piso, me bajé yo, señora, ya llegamos al sexto piso, ya están en sexto sur, si quiere vamos. Cuando me dijo no, era para despedirme de ella, pero yo ya me morí. Se cerró la puerta del ascensor. Y cuando yo le volví a abrir, ya, la puerta del ascensor se abrió, Sí. ya no había nadie. Volteé por todo ese piso, mirando, y no. Yo me acuerdo que yo busqué, y cuando busqué y me recordé, no me desmayé. Yo estuve 15 días mal de la cabeza. O sea, usted alcanzó, y me perdona lo que lo voy a decir, o sea, como a chiflarse, o sea, de decir qué fue lo que pasó, o sea, usted no ni siquiera entendía. No, yo no entendía nada. Yo entendía era porque esta señora, y yo estoy hablando con ella, yo estoy hablando con ella, tripas. Y cuando llegamos al sexto piso, ella me dijo, no, es que yo quería despedirme de ella, pero no, ya me morí. Y se cerró la puerta del ascensor. Y cuando yo volví a abrir la puerta del ascensor, la señora ya no estaba. O sea, no, después en 5 segundos, que se abrió la puerta, se cerró el ascensor y se abrió. o sea, usted habló con un fantasma. No, yo no sé si hablé, sí, yo creo que sí, tripas, porque yo estuve 15 días más de la cabeza. Ahora, Venga, le hago una preguntita, ya que usted trabajaba allí en este lugar y los hospitales pues están llenos de cámaras, ¿usted no pidió grabación de la cámara al departamento de seguridad que le ayudaran, ya que usted trabajaba allí, a decir, venga, muéstreme la cámara del ascensor de ese día a ver si fue que yo estaba loco? No habían cámara. Ah, no, raro. No, los sensores no habían cámaras, pero en ese tiempo, pues, hace como 10 años no habían cámaras. Ok, ya, perfecto, sí. No habían cámaras en ese ascensor. Pasaban muchas cosas, yo trabajaba más que todo de noche. Yo trabajaba de 7 de la noche a 7 de la mañana. Pasaban muchas cosas de noche, en el séptimo piso asustaban mucho, decían que se aparecía una monja, una niña en el tercero. ¿Por qué cree que en los hospitales, usted es de los que cree que en los hospitales hay muchos fantasmas debido a que la gente fallece en este lugar? Claro, tripas. Ok, ahora le pregunto, ¿entonces en los cementerios no hay fantasmas? Ya que nadie fallece en el cementerio. También. ¿Y por qué? Es según la persona, seguramente la persona no descansa en paz y sigue el cuerpo. Eso diría. O sea, ¿usted cree que a veces uno muere y se va detrás, o sea, que uno pasa por la funeraria y todo y llega hasta la tumba, ahí al lado de su cuerpo? Sí, y puede que se quede ahí en la tumba. Ok. Y pues ya está nervioso, me pusimos los pelitos de punta. Y puede... Recordando ya la historia. No, y es que hablar de esto es bien interesante, usted que trabaja en las clínicas, porque siempre hace un debate, ¿no? Donde asustan más en un hospital, en un cementerio. Pero entonces es buena su teoría. ¿Usted cree que uno puede perseguir su cuerpo? O sea, uno como que puede ver en la funeraria, ¿verdad? Y si como dicen, quién lo lloró a uno. Sí, como dice, como ver quién es la persona que lo quiere o no lo quiere a uno. Sí. O cuál es la persona que habla mal y no habla mal. ¿Y usted cree que uno ahí de la funeraria puede decir, me voy con mi cuerpo a la tumba? ¿O puede uno decidir y empezar a moverse por donde quiera? O sea, uno puede decir, no, yo me voy para la casa de mi hermana o de mi mamá. Por donde quiera. No creo que por donde quiera, tripa. Sería ya tener uno mucha fuerza, mucho, pues, mi alma mucho dolor o mucha tristeza en el alma para empezar a decir que voy a ir a la casa, que voy a ir a tal parte, a tal parte. O sea, uno sería como una... a ver, ¿cómo hago para que me entienda? Como una cometa sin cola que se lo va llevando a uno y uno cae en diferentes puntos siendo fantasma. No, yo no creo eso, Tripo. Yo no creo que la persona vaya a estar, por ejemplo, yo estoy acá en mi casa y que mañana, que yo me morí hoy, sí, y que mañana no voy a ir a tal parte, no creo. Por eso, pero entonces ya si queda en un sitio, quedaría en ese sitio como para siempre hasta que descanse. O sea, usted dice, bueno, si quedó en la tumba, ahí queda, o si quedó en la casa, ahí queda, pero uno no puede... Las personas de las carreteras. Las personas de las carreteras porque dicen que se aparecen porque murió en ese sitio. Por eso, sí, pero usted decía ahorita que el que muere en el hospital muchas veces le da por perseguir su cuerpo y por eso llega hasta el cementerio. Porque si usted dice que uno no se puede mover, sino queda en el lugar de muerte, por eso le digo que en el cementerio no habrían fantasmas. Nadie muere en el cementerio, pues excepto que alguien se quite la vida en un cementerio o lo atraquen y lo maten en un cementerio. Pero en esa teoría, en un cementerio no habría fantasmas. Porque si usted dice que la persona queda donde muere, quedarían muchas en el hospital, por ejemplo, en las partes de cuidados intensivos, bueno, donde muere prácticamente gente todos los días. Pero en un cementerio no habría fantasmas. Por eso le preguntaba a usted que, usted me dice, no, el fantasma sería atrás del cuerpo. Entonces yo le decía, entonces uno sí se puede mover por donde quiera. Usted ya ahora me dice que no.
No, segundo sitio, yo diría que segundo sitio, Felipe, porque son las personas, pues, yo diría que llegan hasta un punto, pues, de, como lo decía yo ahora, en una funeraria, ver quién le está llorando, quién no lo está llorando y todo eso, ¿cierto? Pero decir que uno tiene el poder de un alma en estar de un lado al otro, pero digo que llega a un tope, yo creo que estar ahí viendo la tumba donde quedó. Ok. Pero llegar a un ya que voy a estar allí, que voy a estar allí, que voy a estar allí, no creo. El alma no tiene tanta fuerza para eso, diría yo. Es mi punto de vista. No, y cada uno nadie tiene la verdad en esto, y por eso a mí me encanta lo paranormal. Cada quien puede creer lo que quiera, pero siempre ha sido un debate que hemos tenido en que en los cementerios no deberían haber fantasmas. Y uno dice, ¿por qué no? Pues porque allá llegan, ya son los restos, y por ahí después de 2-3 días. Y además, y la otra pregunta lagunilla en esos debates es, bueno, ¿y cuando a la persona la creman qué? Porque si uno queda al lado de sus huesitos, bueno, ahí, y el cuerpo, y se va deteriorando, ¿no? Pero al que creman, ¿queda uno ahí al lado del horno? ¿O se va uno al lado de las cenizas cuando le entregan el cofrecito a la persona? Y si las cenizas después, ahí sí como película, la echan al mar, ¿queda uno en el mar como fantasma? ¿Dónde queda uno después de la muerte? ¿Será que uno elige? ¿Será que no elige? ¿En el punto de muerte? Pero porque hay fantasmas en lugares donde nadie ha muerto. Pensar eso es bien interesante, ¿no? Y piénsenlo por el lado del cementerio. Los cementerios nos dan mucho miedo porque están los restos, claro, ahí están los huesos, todo lo de las personas. Pero ¿por qué habría fantasmas allí? O el fantasma se divide en varias, ¿cómo les explico? Como en varios fantasmitas. ¿A qué me refiero? Daniel Tres Palacios muere esta noche. Entonces uno dice, uy, no, el espíritu de Tripa se debe sentir allá en la Mega, ese man lleva ya 16 años. No, yo no entro por la noche a esa cabina, ese man se va a aparecer allá. ¿Por qué? No, es que fueron muchos años que el man estuvo allá. Entonces uno puede decir, el fantasma de Tripa está en la Mega. Pero entonces también mi papá, que vive en la casa en la que yo crecí 24 años, aprox. Mi papá diría, aquí en la casa también se siente el espíritu de Daniel. Porque claro, él creció aquí. Y de pronto, no sé, en el apartamento que yo más haya vivido, no sé, en otro apartamento que he vivido 5 años. Entonces de pronto alguien puede decir, ay, no, se murió ese man de la emisora y él vivió aquí y aquí también yo lo he sentido. ¿Será que pasa eso? ¿Será que nos volvemos multifantasmitas en los lugares donde más estuvimos? Entonces, en el cementerio habría un fantasma de Daniel al lado de su cuerpo ahí. En la casa de mi papá otro fantasmita de Daniel. Y aquí en la Mega otro fantasmita de Daniel. Eso pasa. ¿Cómo será eso? ¿Qué pasa después de la muerte? No lo sabe nadie. Eso lo hace interesante. Es noche de historias. Muchas historias esta noche. 10 de la noche, 37 minutos. ¿Laguna está ahí? Sí, aquí estoy. Ah, bueno, bien. Es que ahorita le hablé y no me respondí que nos había dañado la señal. No, se me había ido la red, pero ya, bueno. Muy bien, ahí tiene llamadita. Hola, Mega. Aló, hola, amigo. Sí, ¿con quién hablo? Me reservo el nombre. Tranquilo, cuéntenos su historia. Pues mi historia es un poquito, no sé cómo llamarla, rara. Yo soy acá de la ciudad de Bogotá y un tiempo me fui para Medellín. Cuando me fui para Medellín, para donde mi suegro, ellos tenían como un señor que decía que él trabajaba mucho con el arcángel San Gabriel. Sí. Y que me iban a hacer una limpieza pues porque mi esposa estaba embarazada. Yo no lo creí mucho al principio. Pues, bueno, y está bien porque pues obviamente es un tema delicado y tratar con los brujos es un tema de echarle mucha lupa. No, y que a mí me decían que supuestamente él no trabajaba por plata. Él simplemente, si el arcángel Gabriel le decía que podía hacer eso, él lo hacía. Si él decía que no lo podía hacer. Okay. Y simplemente lo llevaba a la gente sin plata, sin nada. Es lo que le donaron. Entonces se me hizo raro que no. Lo que me incitó a hacerlo fue porque decían que no cobraban ni nada. Entonces, pues claro, él le genera cierto grado de confianza. Sí,
porque pues la mayoría de brujos charlatanes siempre cobran es por nada. Entonces, bueno, yo accedí, me dijo, se debe durar todo un día sin comer. La última comida debe ser el día, 2 días antes, y se debe durar sin comer. Yo pues bueno, entonces si fue ese ayuno fue terrible. Cuando el man llegó al otro día, llegó a las 6 de la mañana a hacerme supuestamente esas cosas. Cuando él llegó, me dio una bebida que él traía, no sé qué era, y me empezó a hacer vomitar, pero vomitaba unas cosas negras terribles, o sea, eso para mí fue impactante. Entonces el man me decía, ya sé qué tiene, pero él hablaba con otra persona como si él estuviera al lado. Yo, pero ese señor, ¿qué? Entonces le decía, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Y se quedaba callado ahí. Él me dijo que me recostara en un sofá que había ahí y me empezó a hablar. Yo, la verdad, o sea, yo no escuchaba, no sentía nada, yo me sentía en un lugar oscuro, negro. Escuchaba unas voces muy lejos. Cuando desperté, el man me dijo, usted le hicieron una brujería a su mamá, por parte de su mamá, que le pegó fue a usted porque usted tenía una energía muy débil. Pero esa brujería se la hizo una señora ecuatoriana. Y es tan fuerte que con el que yo hablé fue con el mismo diablo y yo. Él me decía, no me voy a ir de este cuerpo es mío. Entonces era que yo no le creía cuando a mí me mostraban un video de lo que había pasado. O sea, no sé qué pasó con ese video, pero yo levitaba. O sea, pues no ¿Usted muy levitaba? alto, pero yo levitaba un poquito. O sea, no póngale de 50 centímetros. Y la voz era, o sea, así como cuando en el exorcismo, yo hasta ese pedazo y yo no quise ver más. Y ¿Por qué no quiso seguir viendo el video? porque fue algo tan impactante para mí, ¿no? O sea, yo levitar y una voz, pero, o sea, una voz terrible. Y decía, yo no me voy de ese cuerpo es mío. Pero venga, le hago una preguntita, amigo. En el momento que lo filmaron a usted, ¿alguien estuvo ahí presente para ser testigo de lo que pasó? ¿Alguien de su Claro, confianza? estuvo el man, estuvo mi señora embarazada y decía que Ok. también tenía que hacerle una limpieza porque si yo no... Por eso, pero su mujer embarazada, o sea, su señora sí lo vio levitar y todo esto. Sí, ellos me dieron a levitar, pero es que el señor... Yo vi el pedazo cuando les decía, ni siquiera se les ocurre acercárseles. Ok, Pues no, porque mi esposa llorando y viendo eso... no, es que me refiero porque la otra vez también me chismoseaban en el mundo de la estafa de los paranormales, que hay Sí. personas que en los consultorios o algo les dan algo de tomar que como que las durmieran, como que las ponen bobitas. En trance. Y hacen unas maromas fabulosas para ustedes pues entregarle un video. Y un video obviamente con la edición espectacular de cuál película, o sea, voces de demonios, lo pondrán a levitar, no sé, habrán un efecto y que se borre la cama laguna y usted parezca flotando, no sé, o sea, obviamente eso se puede hacer hoy en día. Sí, claro. Y a lo mejor un brujo le paga a un editor de video y le dice, exacto, después le muestran a usted el video laguna y usted ahí sí mejor Claro. digo, deja todo su salario en terapias y en sesiones porque cuando usted se ve flotando en un consultorio con un brujo, usted dice, ay, juepucha. Sí. Entonces por eso le preguntaba que era clave que su señora No, hubiera y estado esa ahí. estaba la que en ese tiempo era esposa de mi suegro, que era la que creía en él y fue la que lo trajo. Ok. Y no, eso fue porque ya cuando yo empecé a litar fue en la sala. Sí. Y yo no fui, la verdad no fui capaz de ver más. Y pues ya, o sea, yo no quise ver más y yo les dije, bueno, pero cuéntenme ustedes porque yo la verdad. Y decía eso, que ese bebé que llevaba mi esposa también tenía que ser de él. O sea, un poco de cosas y el man empezó a orar y me cogió la cabeza. Yo la verdad no pude ver más. O sea, fue duro para mí. Pues porque yo toda la vida he creído, porque yo cuando pequeño pues tenía o no sé si eran bendiciones mías, pero tenía el don de salirme de mi cuerpo y verme. Como desdoblarse. Sí,
Y había un brujo en mi colegio, man muy teso, la verdad. El man me enseñó cómo, digamos, yo hacerlo queriendo, o sea, no haciéndolo sin Controlar, querer, hacer el viaje voluntario. hacerlo el viaje voluntario. Muchas veces le dice, yo tenía un video cuando uno cuando que tiene amigos y joven, cómo se ve cuando yo estoy haciendo eso, se me quita la sombra. Y a mi amigo que él tenía en ese tiempo un pelo largo, yo me le hice atrás, yo conscientemente yo me acuerdo que yo me le hice atrás y le soplé, y en el video se ve cuando yo le soplo. Ese video no sé qué pasó, a mí se me perdió, pero yo lo tenía, mejor dicho, como una reliquia para saber. Ya después del tiempo y después de que empecé a crecer me perdió eso. Pero yo en mi casa tuve muchas. Otra historia que tuve fue la de con mi papá. Mi papá era muy mujeriego. Cuando mi papá era muy mujeriego, se le acercó una bruja y una vez yo estaba durmiendo con ellos en la cama. Y mi papá, yo sentía que me tocaba suave. Cuando yo lo veo, mi papá está privado viendo la ventana. Y vimos como una especie de chulo grandísimo empotrado en un árbol. Pero feísimo, feísimo. Simplemente mi mamá que sabía de eso, porque mi mamá siempre iba de esos brujos que la verdad no creo. Ella lo empezó a tratar súper feo. Y solo fue que le botaron una pizca de sal y salió a volar esa vaina. Y eso fue, esas son mis dos historias. Bueno. Bastantes ahí. Bueno, nuestro amigo, muchas gracias. Noche de historias paranormales. Aló, la Mega. Buenas noches. Aló. ¿Con quién hablamos? Sí, ¿con quién hablamos? Me reservo el nombre, el profe de la vereda. Bienvenido, cuéntenos qué historia nos tiene. Sí, oiga, primero que todo, felicitaciones por el programa. Desde el 2012 los estoy escuchando y soy de acá de Valledupar. Tengo una historia que me sucedió hace muchos años. Bueno, te cuento un poco. Mi mamá, ella enfermó en el año 2015 y murió para el tiempo de mayo en el 2016. Yo trabajo de profesor en una vereda. Ese día que a mí me tocó venirme de allá, pues bueno, era de madrugada y yo salí a las 3 de la mañana para la vereda. En eso sucedió algo que sucede por acá, no sé si sucede en otros lugares del país. Se me cruzó una lechuza y ella hizo un chillido pues, a las 3 de la mañana totalmente desgarrante, o sea, algo que se le paraliza a uno y se le enriza a uno los vellos. Pero lo más extraño de esto, y es la historia que le vengo a contar, es que no sé si fue la misma lechuza que se devolvió y volvió e hizo el mismo chillido. Bueno, eso sucedió y pues como estaba en el tema de mi mamá, que la tenían UCI en ese tiempo, eso fue en el año 2016 que ella murió, me dieron ganas de devolverme, pero bueno, el deber que tenía que cumplir, yo subí a la vereda, llegué a las 6:30, llegué al lugar donde yo me cambiaba la ropa, el uniforme y me iba para el colegio. A las 6:50 de la mañana, que ya yo entraba a las 7, ese era mi horario de laboral en ese entonces. A las 6:50 de la mañana yo percibí un olor a UCI. No sé si ustedes saben que el olor típico de la UCI. Yo había estado en UCI con ella y no sé si ustedes entienden que ese olor es típico de los hospitales. Eso no lo encuentran en otro lugar. Pues sí, señor, el olor a hospital, el olor, sí, tiene toda la razón. Ese olor que hay en cuidados intensivos, no sé si es de los medicamentos, de los mismos cuerpos, sí, con lo que asean, si echan un químico o algo, pero sí tiene un olor muy puntual. Bueno, listo. Entonces yo a las 6:50, listo, bueno, el olor a UCI, y yo como estaba en una finca, porque esa vereda siempre hay finca, y yo pensaba que era de pronto un herbicida, algo con que habían fumigado, o sea, yo buscaba el olor, hacia mi alrededor yo buscaba el olor, y yo dije, es que me huele a UCI,
y no sé, pues, yo como estaba también con mis problemas acá de que tenía mi mamá. Yo llegué a la escuela a las 7 de la mañana y a las 10 se apareció mi jefe, el jefe de núcleo de los profesores, se apareció allá y me dio la fatal noticia de que mi mamá había muerto. Bueno, sucedieron todas esas cosas. Cuando yo llegué acá a mi ciudad, acá en Valledupar, lo primero que pregunté fue la hora en la que había muerto mi mamá. Y mi mamá murió a las 7 de la mañana. Quiere decir que Tripas, como te dice, aquí cada quien tiene su verdad. Pero yo le digo una cosa. Hay gente que dice, no, pues el que se muere, el mundo se le acabó. Pero yo sí le puedo decir una cosa. Cuente. 10 minutos antes de que mi mamá muriera, alguien del otro mundo le dio permiso de llegar hasta allá, hasta esa vereda a la que ella nunca había ido, y de despedirse de mí. Mire, lo que hablamos la vez pasada, ¿se acuerdan? No sé si usted estaba oyendo el cartel en estos días que yo hablaba en una historia de alguien que yo decía, si existe la muerte y llega unos minutos antes y nos deja hacer eso, o unos días antes, que yo ponía el ejemplo, y siempre lo pongo, de esta película de la que conoces a Joe Black, que es donde el actor Brad Pitt hace de la muerte y llega donde Anthony Hopkins y le dice, bueno, organice sus vainas porque me lo va a llevar. Y esto muestra, qué pena hacer el spoiler, ya es una película de muchos años, véanla, es muy buena, pero como que le dice, bueno, organice a su familia, era un hombre de mucha plata, mire a ver, lo deja estar inclusive hasta, creo que la película termina en la boda de la hija, y ahí se despide. Entonces, que lo hablábamos, ¿será que la muerte llega donde uno y como que le da a entender a uno que uno se va a morir, o inclusive que se lo dice, pero como en ese trato, llamémoslo espiritual, uno no puede decir absolutamente nada? Entonces, como si yo ahorita saliera a la calle y me dijera lo que usted dice, si me pareciera alguien, mira, Tripas, le doy esta noche para que, no sé, vaya hasta donde su hermana, donde su papá, déles un abrazo porque, hermano, al amanecer ya no me lo tengo que llevar. No sé cómo será ese, pero ¿será que eso pasa? ¿Se imagina? Ese trance ahí. Ese trance, sí, claro. Porque, bueno, pero lo que usted dice interesante, a su mamá, alguien la dejó ir hasta allá. Eso, y tenía, vea, desde el 2016 estoy tratando de contarles la historia porque su programa espectacular, las veces que puedo lo escucho y todo. Mira, y te voy a decir algo ya aquí cortico como para terminar. Yo contaba mucho con ella, yo tenía una sociedad con ella, un internet y todas esas cosas. Y un día se me varó la moto, iba otra vez para allá, para mi vereda a trabajar. Oiga, y le voy a decir una cosa, eran como las 5, a mí se me había dañado la moto en carretera y bueno, yo la arreglé y arranqué para allá. Entonces, en mis problemas, recuerdo yo que yo le pegué a los cachos de la moto, porque yo me transporto en motocicleta, yo le pegué a los cachos de la moto y yo dije esta frase, y ni modo de a quién contarle mis problemas ahora, porque en ese tiempo tenía muchas clases de problemas. Oiga, yo llegué a la pieza donde yo me quedaba, y yo sé que no estaba dormido porque en la pieza que yo me quedaba, al lado, había otra señora que vivía ahí y yo escuchaba que la señora movía los trastos de una cocina. O sea, son dos piezas independientes, yo estaba en la mía. Y yo sentía el ruido de los trastos, pero yo estuve como en una especie de sueño y ella se me apareció. Pero se me apareció en lo que parece un sueño. Pero yo decía, es que para hacer sueño, yo estaba escuchando lo que sonaba en una cocina de al lado. Pero para estar despierto, la veía a ella como en un sueño. Entonces ella, como no sé, me imagino que escuchó la frase que yo dije, y ella lo que me dijo fue, si te caes, tienes que levantarte. Y yo en el medio del sueño, lo que parecía que era sueño, yo le dije, por eso es que yo siempre te veía así, claro, porque ella era una señora muy íntegra, y su actuar siempre era muy correcto. Entonces yo, referente a eso, yo le dije, era por eso que yo siempre te veía así. Y ella me dice, sí, pero vea, con una seriedad que nunca se la vi en vida. Y al lado de ella, en eso que parecía un sueño, había como 2 antorchas. Pero esas antorchas eran cargadas, por una mano, pero esa mano
no, era como, ya tú viste las películas esas de un monje que tiene una manga con un ropón, parece o sea, es una manga así que es como ancha, es una ropa ancha. Y yo veía la mano que cargaba la antorcha y solamente le veía la cara a ella. Y, o sea, sí, o sea, o sea, a veces ¿sabes por qué también te lo quería contar? Porque a veces tú, pues, hablas de tu querida madre también, que Sí, descanses, sí. y quería darte esa referencia para que, o sea, mejor dicho, o sea, uno como que no es este pedazo de la vida nomás, sino que algo hay más allá, pero pues que no sabemos qué más allá. Mire, Pero sí me sucedió eso. sí, y mire que la otra vez, güey, madre, es que se me olvidó dónde veo a veces las cosas, en una película o en un libro, en algún lado leía yo, y algo que me puso a reflexionar mucho, a pensar mucho ese tema, y es que nosotros no somos un solo ser, sino tenemos un pedacito de muchos. Y por eso el dolor cuando alguien se va, alguien tan cercano. Entonces yo leía esa reflexión y decía, es que usted tiene un pedazo de su madre. Y cuando su madre se fue, se lo llevó. Y por eso ese vacío nada lo llena. Y el día que usted se vaya, le dejará ese vacío a su hermana. O sea, como hablemos de la familia, obviamente todo está conectado con todo. Todo el ser humano seríamos una cadena. Todos vendríamos siendo primos de todos al final. Pero hablemos de nuestro núcleo familiar. Papás, hermanos e hijos. Hasta ahí. Decían que como que todos tenemos un pedacito, o sea, yo tengo un pedazo de mi papá, un pedazo de mi mamá, un pedazo de mi hermana. Y decían eso, que a medida que esos seres tan cercanos se van yendo, lo van dejando usted más vacío, porque se llevan esa partecita que tenían en usted. Y es una vaina de reflexionar mucho, Mira, o sea, como mi mamá se fue y ya se llevó el pedacito, ya tuve otra hermana que murió y también se lleva un pedacito. Entonces como que dicen, se van llevando sus pedazos porque usted no es un ser, usted es varios seres, usted está hecho de varios seres, pero cuando se van, se llevan ese pedacito. Y por eso... El hermano mío que alcanzó a estar con ella en UCI, él me comenta que había momentos que ella como que entraba como en una especie de delirio y ella le decía a mi hermano, pues me reservó el nombre, le decía, mira, ya están aquí. Y mi hermano le decía, sí, pero es que nada más estamos usted y yo. Y ella decía, sí. O sea, no. Ahí sí, cosa que no sabría explicar. Bueno, pues agradezco su llamada, sí. Cosa que no sabría explicar. Y así es la conclusión de los temas paranormales. Cosa que no sabría explicar.